Bueno, muy buenas noches, profesor. Saludos, espero que se encuentre bien. En esta oportunidad estoy por acá compartiendo con usted lo que es el Cenozoico o la era Cenozoica, ¿sí? Podemos decir que la era Cenozoica se conoce como la era Cenozoica o también Cenozoico y antiguamente como era terciaria. Es la última división de la escala temporal geológica dentro del eón Farenozoico, iniciando hace 541 millones de años y culmina hasta en nuestros días presentes, junto a las eras Paleozoica y Mesozoica. La era Cenozoica comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años aproximadamente. Su nombre proviene de los vocablos griegos kainos, que significa nuevo, y zoe, vida animal, significando así vida nueva. Se le conoce también como la era de los mamíferos, ya que esta fue la forma de vida privilegiada a lo largo de los 66 millones de años que tiene de duración. En la era mesozoica, el mundo estuvo poblado por los dinosaurios. Eran lagartos enormes que reinaron durante cientos de años. Sin embargo, estos se extinguieron abruptamente a finales del período Cretácico, el último de la era mesozoica, luego del Triásico y del Jurásico. Esta fue la época en la que surgieron los primeros mamíferos y en el que el supercontinente Pangea empezó a separarse y dar pie a la geografía que conocemos hoy en día. Es importante señalar que la era cenozoica fue la tercera de las principales épocas en la historia de la Tierra, iniciando hace aproximadamente 66 millones de años y hasta el presente, como anteriormente lo señalé. Fue el intervalo de tiempo durante el cual los continentes asumieron su configuración moderna y las diferentes posiciones geográficas que mantienen hasta el día de hoy, y en el cual la flora y la fauna de la Tierra evolucionaron hasta alcanzar las formas actuales. El término cenozoico, originalmente de del tratado cainozoico, fue introducido por el geólogo inglés John Phillips en un artículo de Penry Cyclopedia y lo utilizó para nombrar las más recientes tres divisiones del eón fanerozoico. ¿Qué ocurrió en la era cenozoica? Durante esta era, el océano Atlántico se amplió formando la cordillera Atlántica. Países como India tuvieron grandes choques hasta que llegaron a formar las montañas del Himalaya. Al mismo tiempo, la placa tectónica africana hizo sus movimientos hacia Europa, formando los Alpes y Norteamérica. Se formaron los primeros procesos montañosos, las primeras montañas rocallosas. Las rocas cenozoicas se desarrollaron en los continentes, especialmente en llanuras de tierras bajas, y adquirieron más dureza por la alta presión causada por el enterramiento profundo, la diagénesis química y las altas temperaturas. Las rocas solamente predominaban durante el Cenozoico y más de la mitad del petróleo del mundo se localiza en ellas. ¿Cuáles son las características de la era Cenozoica? Las principales características de la era Cenozoica son: los mamíferos evolucionaron y se diversificaron. Hubo extensión de la fauna a lo largo de toda la Tierra. El océano Atlántico se expandió. Se dio origen a las grandes cordilleras del mundo. Aparecieron los primeros homínidos. Se formaron los casquetes polares y apareció la especie humana. Durante el Cenozoico se separaron los supercontinentes de Gondwana y de la Eurasia, es decir, que los continentes fueron adquiriendo su orientación y posición actuales. El océano Atlántico se ensanchó y luego se juntaron los dos continentes americanos, norte y sur, con la creación del Istmo Centroamericano.
Otros eventos geológicos importantes durante el Cenozoico fueron la colisión entre el subcontinente indio y el continente asiático hace 55 a 45 millones de años. Así se desencadenó la formación de los Himalayas. Similarmente, Arabia colisionó con Eurasia hace 35 millones de años. Como consecuencia, se cerró definitivamente el mar de Tetis y se produjo la orogenia de los Alpes. Estos procesos continúan hoy en día, como lo podemos ver acá. Colisión entre India y Asia. Y colisión entre India y Asia en este mapa del momento también. ¿Cuáles son los animales de la era cenozoica? O mejor dicho, ¿cuál es el clima de la era cenozoica? El clima del Cenozoico ha sido de un enfriamiento a largo plazo. Inicialmente se debió al bloqueo solar que produjo la ceniza del evento de la extinción de los dinosaurios en la atmósfera. Posteriormente continuó debido al alejamiento de los continentes y la aparición de la corriente circumpolar antártica, lo cual permitió el enfriamiento de las aguas polares. Lo mismo ocurrió con las corrientes de Humboldt y del Golfo, con la región del Ártico. Esta fue considerada un periodo de enfriamiento que duró mucho tiempo. Al iniciar el periodo del Cenozoico, muchas partículas bloquearon la radiación solar, como lo dije anteriormente. Luego de que Australia se separó completamente de la Antártida durante el periodo del Oligoceno, el clima se enfrió considerablemente debido a la aparición de la corriente circumpolar antártica que produjo un enorme enfriamiento del océano Atlántico. Luego, durante el Mioceno, hubo un ligero calentamiento debido a la liberación de los hidratos que desprendieron del dióxido de carbono. El clima se enfrió y aparecieron los primeros glaciales. Podemos decir además, en este caso, de los animales de la era cenozoica, en esta etapa ocurrió la extinción de los dinosaurios y muchas especies de la época. Se supone que esto sucedió por el impacto de un gran meteorito que levantó grandes cantidades de polvo, impidiendo que la luz llegara hasta las plantas y produciendo graves alteraciones en la cadena alimenticia, resultando en la extinción del 75% de la vida. Los mamíferos aprovecharon esta situación y se reprodujeron dominando así la tierra. Las plantas en esta era del Cenozoico, la flora se caracterizó por el desarrollo de plantas tipo fanerogamas y árboles de fronda. Existía una gran variedad de plantas y árboles que dominaron los paisajes. Estas plantas eran de tipo angiospermas y se adaptaron con facilidad a las condiciones del tiempo que había en la época. Árboles frutales, palmas y leguminosas podían ser encontradas en la era cenozoica. La era cenozoica se dividió en 3 períodos, cada uno subdividido a su vez en 2 o 3 épocas, y estas en un número variado de edades que se detallan a continuación. Está lo que es el período paleógeno, que inicia hace 66 millones de años y dura hasta hace 28,1 millones de años aproximadamente, y se divide en 3 épocas. El Paleoceno, un enfriamiento del planeta, y la Pangea terminó de dividirse. Groenlandia se alejó de Norteamérica y surgieron muchas especies de aves junto con las angiospermas. Desde hace 66 millones de años hasta hace 59,2 millones de años, comprendiendo las edades daniense, celandinense y tanneense. El Eoceno. Surgieron grandes cadenas montañosas que provocaron la orogenia. Los mamíferos pasaron a ser los animales más importantes y aparecieron los primeros caballos. Nacieron los primates y algunos mamíferos se adaptaron a la vida marina.
Desde hace 56 millones de años hasta hace 38 millones de años, comprendiendo las edades Ipresiense, Luteciense, Bartoniense y Priaboniense. El Oligoceno. Las placas tectónicas continuaron chocando y se formó el Mediterráneo. Se formaron las montañas del Himalaya y los Alpes, y había una gran cantidad de roedores y mamíferos. Desde hace 33,9 millones de años hasta hace 28,1 millones de años, comprendiendo las edades rupeliense y chatiense. Está también lo que es el periodo neógeno, que inicia hace 23 millones de años y culmina hace 3,6 millones de años aproximadamente, y compone dos épocas. En este caso hablamos de lo que es el Mioceno, desde hace 23 millones de años hasta hace 7,2 millones de años, abarcando las edades aquitaniense, burguiliense, laguiense, serravaliense, tortoniense y mesiniense. Se terminaron de formar los Alpes, Himalaya y las cordilleras de América. Se formó un casquete de hielo antártico, produciendo que el clima fuera más fresco fuera de la Antártica, y se originaron las praderas y la fauna así pudo evolucionar. Y tenemos lo que es el Plioceno, desde hace 5,3 millones de años hasta hace 3,6 millones de años, abarcando las edades sancliense y panseciense. Los mamíferos alcanzaron su apogeo y se extendieron. El clima era frío y seco, y aparecieron los homínidos con diferentes especies como el Australopithecus y el Homo habilis, Homo erectus, antepasados del Homo sapiens. El Cenozoico en Venezuela. Se formó el gneiss del Mango. Más ampliamente se formaron esquistos y gneiss en la cuña de acreación. Durante el Mioceno se acumularon extensos sedimentos en la cuenca Guárico occidental y la cuenca Maturina oriental. Las cuencas de desprendimiento comenzaron a formarse, llenándose de sedimentos entre el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En su mayor parte, las rocas sedimentarias del Eoceno y Oligoceno sobreviven solo en cuencas limitadas por fallas. Tenemos lo que es el Paleogenio en Venezuela. Este periodo está comprendido por el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, durante los cuales ocurrió de importancia mundial la tercera fase y final de la desintegración de la Pangea, que se había iniciado a principios del Cretácico. Hacia finales del Cretácico y el comienzo del Paleoceno se marca un cambio significativo en el régimen tectónico del noreste de Nazca, Océano Pacífico. El occidente colombiano, caracterizado por un evento orogénico en la cordillera oriental de Colombia, la cual se produjo por ser un arco volcánico cerca del límite occidental. Posterior a ello ocurre el levantamiento de la cordillera central ya preexistente y se forma una cuenca de antepaís, sedimentándose así el grupo Orocue. El Paleoceno, Eoceno en Venezuela norcentral. Las formaciones geológicas se encuentran dentro de un frente de corrimiento, posiblemente partes del prisma de acreación del arco de las Antillas, constituidas por el sedimento de la formación Guárico. Se generaron cuencas extensionales asociadas a transcurrencia del sur del límite entre las placas del Caribe y Suramérica. Las áreas de máxima subsidencia se ubicaron al norte del estado Falcón. En ese tiempo, Eoceno tardío. Durante el Paleoceno-Eoceno, en Venezuela oriental, hacia el este de la sedimentología, no estuvo influenciada por los frentes de formación del Caribe, acumulándose los sedimentos finos del talud continental, de formación Bidoño, o las más arenosas de formación
coratas. Tenemos lo que es el Oligoceno en Venezuela. Durante el Oligoceno en Venezuela occidental y norte central, la acumulación de sedimentos en la cuenca de Maracaibo se preservó mayoritariamente en sus flancos, originándose así al este los clastos finos de Formación León y hacia el centro del lago de Maracaibo la Formación Icotea, designada por varios autores a este período. Un punto importante en el Oligoceno, la tectónica era muy activa donde se presume que gran parte de las áreas positivas se erosionaron. Por esta razón se origina la discordancia y cuyo interés económico es de suma importancia para nuestro país, ya que este permitió el entrampamiento del hidrocarburo en la parte occidental de Venezuela. En Venezuela Oriental, la sedimentación a finales del Eoceno y Oligoceno en la Sierra del Interior se preservó en las formaciones Los Jabillos, clásticos arenosos de diversos ambientes, ario, clastos finos y gluconítico, y parte de Noricual, clastos arenosos y pequeños, y pelíticos. Tenemos lo que es el Neoceno en Venezuela. Está marcado por importantes periodos formadores de montañas orogénicos, los cuales son consecuencias de diversas o derivadas de la interacción de las placas del Caribe y Sudamérica. Los equivalentes miocenos de estas unidades en la subcuenca de Guárico y hasta la faja del Orinoco han sido denominados formación Chaguarones. Más hacia el noroeste, la subcuenca de Maturín se rellena con facies cada vez más someras, como las formaciones Uchirito y Cuimare en su flanco norte. Gracias, profesor.